Bueno, chicos, el tema es los verbos. Ustedes ayer copiaron una lección, antes de ayer también les estuve preguntando sobre qué crean ustedes que eran los verbos y ustedes me dijeron que eran acciones, ¿verdad? Acciones como cuáles, lo que hacemos nosotros todos los días. Comer, jugar, saltar, dormir. ¿Qué otro verbo por ahí me recuerdan? Bailar, ¿qué más? Pensar, ¿cierto? Pensar. ¿Qué pasa? Que los verbos nos indican acciones que realizamos, pero también cosas que sentimos, o sea, los sentimientos también. Por ejemplo, llorar, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, pensar, llorar, reír, gritar, odiar, amar. A veces no son solo cositas que hacemos, sino también cositas que sentimos, ¿verdad? O estados, por ejemplo, crecer. Nosotros pues no hacemos, el crecer no es algo que nosotros hagamos. Sí lo hacemos, pero no es algo que realicemos con nuestras manos como tal, sino que es un estado, ¿verdad?, de nuestro cuerpo que se va realizando, es un proceso. Entonces, todo lo que sea cosas que hacemos, como crecer, cosas que sentimos o procesos que vivimos, también se les llama verbos. También sabemos que los que terminan en ar, er, ir, son verbos en qué? ¿Qué me recuerda? Verbos en infinitivo, ¿verdad? ¿Por qué se les llama infinitivo? Se les llama infinitivos porque no nos están informando en qué tiempo están. Es como un modo estándar del verbo. Correr, gritar, ahí no sabemos si eso es pasado, si es presente o es futuro. Entonces, como no se sabe, por eso se les llama en infinitivo. No nos están indicando en qué tiempo están. ¿Qué pasa con los verbos, muchachos? Los verbos nos pueden brindar información de esa acción, si decimos que es una acción. Los verbos se componen de dos partes, una raíz o lexema, se le llama así, raíz o lexema, y la otra parte, que es el final, se le llama terminación o desinencia. Esos son los nombres, pero cuando se les diga a ustedes raíz y lexema, viene siendo lo mismo. ¿Listo? Y terminación o desinencia también viene siendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con los verbos? Si, por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplito que nos dé el libro. A ver, en la palabra o en el verbo resultar, ¿está en infinitivo o no está en infinitivo? Resultar, sí, ¿verdad? Está en infinitivo porque termina en ar. Pero ahí no sabemos si eso está en pasado, en presente o en futuro porque no nos indica. ¿Qué pasa? Si yo quiero saber si resultar está en pasado, ya no sería resultar. ¿Cómo sería resultar en pasado? Resultó, ¿verdad? Ya resultó nos indica pasado. Y si yo digo resultará, ¿en qué tiempo está? Resultará. Está en futuro. Entonces, ¿cómo sabemos o cómo podemos identificarlo? Resul, hasta la L, vendría siendo esa raíz o lexema del que les hablaba ahorita. Recuerden que los verbos están divididos en dos. La primera parte, que es lo que nos indica la base o el significado. Resul vendría siendo, ¿cuál es el significado de resultado, verdad? Cuando hacemos algo y queremos ver un resultado. Resul, terminado en T, viene siendo la raíz o el lexema de ese verbo, del verbo resultar. Y la última parte puede ser modificable, que es la terminación o desinencia. ¿Por qué? Porque la desinencia o esa terminación de la palabra nos va a brindar información adicional del verbo, que nos va a indicar el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Pasado, presente o futuro. O sea, de la parte final de ese verbo es que nosotros podemos identificar si es pasado, si es presente o si es futuro, ¿verdad? Porque si yo tengo resul hasta L solito, esa es la base. Pero si yo a resul le agrego la O, sería resultó. ¿Y qué tiempo nos está indicando? Pasado. Si yo digo resulta, está en presente. Y si digo resultará, o sea, le agrego ARA, es futuro. Entonces, si ven que esa terminación del verbo o esa desinencia sí nos brinda una información adicional, ¿verdad? Nos dice, por ejemplo, en qué tiempo está ese verbo.
pero también nos puede indicar el género, si es femenino ese verbo o si es masculino, ¿verdad? También nos indica el número. Cuando hablamos de género nos referimos a género femenino y a género masculino. Hay palabras que son femeninas y otras que son masculinas, como gato y gata, ¿verdad? Gato es masculino y gata es femenino. Entonces, la terminación o la desinencia es la que es modificable o puede ser de una forma u otra porque nos va a indicar esa información adicional, como el tiempo, que ya sabemos cuál es el tiempo, pasado, presente o futuro, si es el género, si es masculino o femenino, pero también el número. Ustedes saben qué es número cuando nos referimos a número. Así es singular o es plural, ¿verdad? No es lo mismo decir resultado que resultados, ¿cierto? Porque nos está ofreciendo información de número. Resultado es uno solo, resultados es más de uno, ¿cierto? Entonces ya sabemos que esta parte final del verbo nos va a indicar tiempo, o nos puede indicar número, o nos puede indicar género, pero también nos puede indicar el modo. En los verbos se trabajan 4 modos más o menos. El modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo condicional. ¿Cuál es el modo indicativo? Como su misma palabra dice, cuando indicamos algo. Si yo, por ejemplo, digo, tengo que comprar este borrador. Simplemente estoy diciendo espontáneamente que tengo que comprar un borrador. Ese es el modo indicativo. O sea, estoy indicando algo. Pero si, por ejemplo, yo digo, deseo comprar este borrador, el verbo aquí es comprar. Pero estoy agregándole antes del verbo la palabra deseo o quiero. Cuando hablamos o manifestamos en una oración deseo antes del verbo, eso es subjuntivo. Miren que en el primer ejemplo, cuando les dije tengo que comprar un borrador o voy a comprar un borrador, estoy indicando que lo voy a hacer. Algo que es real, lo voy a hacer. Pero si digo quiero hacerlo, estoy indicando, estoy manifestando un deseo, ¿verdad? Quiero hacer eso, quiero comprar un borrador. Ese modo es subjuntivo. Pero si yo digo, por ejemplo, Isaías, compra un borrador, estoy dando una orden o estoy dando una autorización. Ya cuando hablamos de orden, que todos conocemos las órdenes porque eso es lo que vemos en la casa y mamá todos los días nos da una orden. Entonces ella usa el modo imperativo, se le llama modo imperativo. Entonces ya sabemos cuando es modo indicativo, cuando nos hablan en modo subjuntivo, que es el deseo, cuando queremos algo, o el ojalá. El deseo también puede ser no solamente yo quiero, sino ojalá pueda comprar un borrador. Pero cuando es una orden, Isaías, ve y compra un borrador, o Matías, compra el pan, es una orden. Entonces sería modo imperativo. Y hay otro que no es tan utilizado, que es el modo convencional. El modo convencional está sujeto como a una condición. Si por ejemplo el verbo comer, yo digo, yo comería si hicieran pastas con pollo. Estoy colocando una condición, que si es así, lo hago, si no, no. Entonces el modo condicional va sujeto, valga la redundancia, a una condición. ¿Listo?